Que Dios lo bendiga, hermano y hermana. Hoy tenemos un tema importante, un tema que queremos compartir con usted, un tema actual, un tema que tiene que ver con los eventos del día en que estamos viviendo, especialmente lo que tiene que ver con la pandemia, con el COVID-19, con las vacunas, con los gobiernos, con la iglesia, las personas y la iglesia, nuestra iglesia también, el comportamiento de las personas y el comportamiento de nuestra iglesia en este tiempo. Voy a ver si puedo compartir pantalla por acá. Me da un momentito, por favor. Ok. Aquí tenemos la pantalla. Vamos a ver. Ok, ahora sí. Ok, este tema, hermano y hermana, tiene como título La pandemia y la libertad de conciencia. Cada uno tendrá su punto de vista diferente, cada uno creerá lo que quiere creer o lo que le hacen creer a su gusto, porque todos deberíamos, por lo menos, de tener la libertad de conciencia, libertad de pensamiento, libertad de expresión y libertad de decisión, lo que lamentablemente no se está dando hoy en día. Por eso queremos ver este tema tan importante, que usted lo vea y que lo veamos juntos a la luz de la palabra, a la luz de los acontecimientos, y queremos saber qué es lo que Dios nos dice al respecto con este tema. Voy a hacer un poquito pequeña la pantalla aquí para poder leer lo que dice acá. Entonces, bueno, la parte donde salgo yo por acá. El punto 1, libertad o la libertad de conciencia. Primeramente, antes de leer este punto, o antes de entrar en este punto, quiero leer una cita que está en el Conflicto de los Siglos en la página 576 y dice así. Ponga atención a esta cita, porque esta cita es importante para poder entender los eventos actuales, la crisis que estamos viviendo en la tierra, la pandemia y estas cosas que están sucediendo. Dice, se declarará que los hombres ofenden a Dios al violar el descanso del domingo. Esto es profético. Eso no está sucediendo hoy. Esto es un evento futuro que está por acontecer en poco tiempo, en pocos años, posiblemente, que nosotros como adventistas, como iglesia, venimos predicando desde 1850 para adelante, hace demasiados años, y ahora estamos viendo el cumplimiento. Pero antes tal vez parecía como algo extraño, como algo que no iba a suceder. Sin embargo, leo de nuevo y ponga atención, por favor. Se declarará que los hombres ofenden a Dios al violar el descanso del domingo. Domingo. Que este pecado, ¿cuál pecado? Violar el descanso del domingo. Que este pecado ha traído calamidades que no concluirán hasta que la observancia del domingo no sea más bien estrictamente obligatoria. Y que los que proclaman la vigencia del cuarto mandamiento, o sea, los adventistas fieles, no todos los adventistas fieles, los que proclaman la vigencia del cuarto mandamiento, que el cuarto mandamiento aún está vigente. La ley de Dios está vigente y por tanto los mandamientos de Dios también, incluyendo el sábado. Los que proclaman la vigencia del cuarto mandamiento, haciendo con ello que se pierda el respeto debido al domingo y rechazando el favor divino, turban al pueblo y alejan la prosperidad temporal. La cita sigue, pero antes de seguir con la cita, esto está relatando aquí, está hablando de un evento profético que va a suceder, que usted y yo conocemos. Y si usted no lo conoce, mi amigo, porque tal vez no es parte de la iglesia adventista en ese tiempo, pero ha escuchado algo, entonces sepa también que dentro de poco tiempo, dentro de algunos años, va a darse en el mundo, primeramente en Estados Unidos, como país profético señalado en el libro de Apocalipsis, y en otras profecías se va a dar una ley dominical. O sea que el día domingo va a ser declarado obligatorio
para todas las personas de todo el mundo, de todas las religiones, de todos los países. Eso es lo que se está hablando. Pero a pesar de que se va a obligar por leyes a guardar el domingo, va a haber un grupo de personas adventistas fieles que van a estar en contra de ese día. ¿Por qué? Porque no es el día que dice la Biblia. La Biblia dice el sábado es necesario obedecer a Dios antes que los hombres dicen domingo, el hombre dice domingo. Hechos 5:29, por cierto, la cita. Entonces nos dice que un grupo de personas que guardan el sábado y no el domingo son los responsables de traer calamidades. En este tiempo, para que se pueda dar esa ley, la ley dominical, tiene que pasar en el mundo varias catástrofes, terremotos, tsunamis y otro tipo de catástrofes, hasta enfermedades y cosas de este tipo que se dan. Por tanto, entonces el mundo va a decir, los poderes religiosos van a decir, esto está sucediendo en el mundo porque nos estamos apartando de la ley de Dios. Entonces hay que guardar la ley de Dios por ley política también. Pero para ellos, entre esas cosas que hay que guardar, hay un día de descanso que es el domingo para ellos, que se va a imponer obligatoriamente. Con esta explicación seguimos. Y es interesante la cita, pero dice, o sigue diciendo, y así se repetirá la acusación hecha antiguamente al siervo de Dios y por motivos de la misma índole. Y sucedió, dice la palabra de Dios en 1 Reyes 18. Sucedió luego que Acab vio a Elías y le dijo a Acab, que le dijo a Acab, ¿estás tú aquí, perturbador de Israel? Le dice Acab a Elías. ¿Estás tú aquí, perturbador de Israel? El poder, recuerde que Acab simboliza el poder político. Jezabel, la esposa de Acab, simboliza el poder religioso, la unión del poder político y el poder religioso juntos. Por eso dice, estás tú aquí, Elías. Elías representa al pueblo de Dios, perturbador de Israel. A lo que respondió Elías en este caso, no he turbado yo a Israel, sino tú y la casa de tu padre por haber dejado los mandamientos de Jehová y haber seguido a los Baales. Esta es la respuesta de Elías. Por tanto, sabemos, hermano y hermana, amigo y amiga, que cuando vienen calamidades a la tierra no es porque Dios las trae, sino porque nosotros, lamentablemente, nos hemos apartado de los mandamientos de Dios y hemos seguido a Baales. Tenemos un pie en el mundo y un pie en la iglesia, por eso vienen las cosas que turban a Israel, en este caso que turban al mundo. Dice, cuando con falsos cargos se haya despertado la ira del pueblo, este seguirá con los embajadores de Dios una conducta muy parecida a la que siguió el apóstata Israel con Elías. ¿Quién perseguía a Elías? El mismo Israel, el mismo pueblo de Israel. Entonces, es un tiempo de angustia el que estamos viviendo. Y es un tiempo de angustia el que se aproxima más aún todavía, cuando mucha gente va a ser perseguida por guardar el cuarto mandamiento como día del Señor, el sábado, en este caso, el séptimo día de la semana. Recordemos que los jóvenes hebreos allá en Israel, antes de que viniera Jesucristo al mundo, en el tiempo de que Babilonia era el poder mundial, el rey Nabucodonosor hizo una estatua, gigante la estatua, y llamó a todos a adorar la estatua. Una estatua de oro, ¿usted se acuerda? Entonces, el que no adorara la estatua de oro iba a ser quemado en el horno de fuego y de fuego. En este caso, un horno de fuego. Ahí iba a ser echado. Habían israelitas entre todas las personas que el rey llamó. El rey llamó, mandó a llamar a los principales de todas las provincias. Entre los principales mandó llamar también a muchos israelitas. Seguramente habían líderes de Israel, príncipes, sacerdotes, levitas y otros tantos más. Sin embargo, de todos ellos, solamente 3 jóvenes israelitas, Ananías, Misael y Azarías, solamente ellos 3, no solamente eran ellos 3 judíos,
pero de los judíos que habían ahí, entre tantas nacionalidades, que seguramente habían egipcios, que seguramente habían sirios y otras nacionalidades más, entre tantas nacionalidades de los judíos, solamente estos tres jóvenes hebreos, que a veces dicen el nombre mal dicho, el nombre de ellos es Ananías, Misael y Azarías, ellos tres no adoraron la estatua, ellos permanecieron en pie. ¿Por qué? Porque conocían de la ley de Dios y sabían que había un mandamiento que decía, no te harás imagen ni semejanza de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, debajo de la tierra, no te inclinarás ante ellas ni le rendirás culto. Ellos lo sabían. Por tanto, ellos tenían un principio, servir a Dios, y ellos no iban a quebrantar ese principio a pesar de la muerte. Fueron echados al horno de fuego. Los guardas, hombres robustos, fuertes, macizos, que los echaron, murieron y ellos vivieron, porque Dios no quiso que murieran, pero pudieron haber muerto. El asunto, lo importante, lo interesante es que ellos decidieron o prefirieron morir antes que quebrantar un mandamiento, quebrantar un principio, un pensamiento en el cual ellos creían. Aquí los vemos en el horno de fuego. La libertad es importante y Dios quiere que seamos libres para adorarlo. Dios no quiere una adoración obligatoria. Satanás sí busca eso. A Satanás no le importa si lo adoramos obligadamente o por gusto propio. A él lo que le interesa es que lo adoremos, o más bien en este caso, que no adoremos a Dios. Daniel, en el foso de los leones, había un edicto que decía que no se podía adorar a otro que no fuera el rey en términos de un mes. Daniel lo conocía, sin embargo, él, pudiendo adorar a Dios en su alcoba, en su habitación a escondidas, él lo hacía con las puertas abiertas 3 veces al día, sabiendo lo que iba a pasar y sabiendo que estaba corriendo en riesgo su vida, porque iba a ser echado al foso de los leones. Y de hecho fue echado al foso de los leones. Usted conoce la historia, usted la ha leído ya. Fue liberado porque Dios quiso liberarlo, pero también pudo haber muerto. Pero él no estuvo dispuesto a adorar a otro que no fuera al mismo Dios. Principios, hermano, principios, libertad de conciencia. Se la quisieron pisotear, se la quisieron aplacar, pero él prefirió morir antes que hacer lo que creía que no era, o sea, hacer lo incorrecto, antes de hacer lo incorrecto, lo que él creía que no era correcto. Muchas personas en el tiempo de la gran persecución de la Iglesia Católica prefirieron morir, prefirieron dar sus vidas a desobedecer a Dios en este caso. Principios también. La Iglesia Católica quiso obligar a las personas a que hicieran lo que ella decía. Era prohibido leer la Biblia, porque si usted leía la Biblia, entonces era un hereje y podía ser quemado, pues podía ser torturado, podía ser encerrado, encarcelado, perder todas las cosas. Pero muchos murieron y lo hicieron así porque prefirieron morir antes que quebrantar uno de los principios en los cuales ellos creían. Muchos fueron torturados, aserrados, maltratados. Tremendas cosas pasaron en ese tiempo tan oscuro. Y en toda la historia de la humanidad han pasado cosas de ese tipo, donde la gente es obligada a callar y a sonreír. Punto 2. La pandemia. La pandemia. Los datos oficiales. Y quiero que tengan cuidado porque estoy hablando de datos oficiales. O sea, los datos de personas autorizadas, entre comillas. Digo entre comillas porque tal vez son autorizados por las autoridades gubernamentales, el gobierno, religiosas tal vez, pero no siempre son autorizados por Dios. Pero lo que nos dicen por lo menos los datos oficiales, en este caso de la pandemia, y antes de entrar a estos datos, primeramente queremos que usted entienda, que usted comprenda
que este estudio no tiene como objetivo hablar en contra o a favor de la pandemia, de la vacuna, de las medidas restrictivas, sino más bien quiero que analicemos el comportamiento de las personas frente a una crisis, en este caso, frente a esta crisis. ¿Qué quiero que analicemos? Que usted analice también el comportamiento de las personas, pero también quiero que le pongamos cuidado, especial cuidado al comportamiento de la iglesia de Dios, de la iglesia de Dios en este tiempo frente a esta crisis también, porque eso es importante que lo podamos valorar, que lo podamos ver. El COVID-19 llegó al mundo en el año 2019. Desde entonces ha habido cambios drásticos en la vida social de la familia y personas en todo el mundo. Hasta el día 20 de agosto del año 2021 hay en nuestro país, Costa Rica, 5.296 muertes atribuidas al COVID-19. Recuerde que estoy hablando de datos oficiales, atribuidas según el Ministerio de Salud al COVID-19. Aunque yo y usted o algunos podamos pensar algunas cosas, pero no vamos a entrar en esos detalles todavía. Alrededor de 4.2 millones de personas habían fallecido a nivel mundial a consecuencia del COVID también. La pandemia del COVID ha sido una enfermedad devastadora. Con el pasar del tiempo podemos ver que causó mucho más mal que solamente el aumento en el número de muertos, sino también con un aumento drástico en la violencia doméstica. Ha subido el nivel del alcoholismo. Muchos negocios y comercios están en bancarrota o han cerrado. Con ello llega el aumento de la pobreza, problemas psicológicos y sociales, agresión, soledad, drogadicción, suicidios y muchos funerales sin que los familiares puedan ni siquiera asistir. Con esta pandemia han llegado también las medidas sanitarias obligatorias, desde el uso de la mascarilla, la cuarentena, el guardar distancias, la prohibición de ir a lugares públicos como parques, escuelas, cierre de iglesias, cines, teatros, centros comerciales y de negocios. Todo eso usted y yo lo hemos vivido. No estoy diciéndole algo que usted no conozca, que yo no conozca. Todo lo conocemos. Lo que ha causado estas cosas, estas medidas sanitarias obligatorias han causado todo lo que hablamos anteriormente, la bancarrota, la quiebra de iglesias, de comercios, disculpen, problemas psicológicos, aumento de drogadicción y todas estas cosas que ya le comentamos. Entonces, el uso de la mascarilla como una de las medidas sanitarias, pero también se habla de un carnet de vacunas, sin el cual no se podrá usar transporte público ni entrar en ciertos lugares o tomar vuelos internacionales. También se habla de la vacunación obligatoria para médicos, enfermeros, empleados públicos, maestros, profesores y estas personas que trabajan en el gobierno. Eso casi que es una realidad en Costa Rica. Yo estoy hablando aquí en Costa Rica, en otros países está más adelantado las medidas sanitarias obligatorias, en otros tal vez menos, pero por lo menos en Costa Rica está en ese proceso. Los médicos, enfermeros, empleados públicos, maestros, profesores, personas que manejen alguna buceta de transporte público o estas cosas, están obligados, no es una decisión que pueden tomar, es una obligación, so pena de que pierdan el trabajo sin derecho alguno. En el caso de los médicos, no perderían el trabajo ahí ¿cómo se llama? En el hospital solamente, sino que también le quitan la licencia. Entonces son cosas tremendas lo que está sucediendo. Esta es una noticia que salió aquí en Costa Rica hace unos días. Hoy, por cierto, es 2 de octubre del 2021. Dice aquí, tomando como cuenta la fecha que es hace 2 días, dice última hora, Comisión Nacional de Vacunación aprueba obligatoriedad de vacuna COVID-19 para todos los empleados públicos, tanto salud como demás instituciones. Aprobada. Última hora, Comisión Nacional de Vacunación
aprueba facultar a las empresas privadas a poder tomar la decisión de que todo su personal esté vacunado como requisito indispensable para la empresa, dándole, eso sí, todas las herramientas necesarias para que cada colaborador pueda vacunarse. O sea, los empleados públicos gubernamentales están obligados. Ahí no hay nada que hacer. Las empresas privadas pueden tomar su decisión si quieren, respaldados por las leyes, de echar a las personas que no se vacunen, si ellos así lo desean. Primero se empieza, bueno, primero es el temor. La gente se vacunaba al inicio por temor, temor a no morir, temor a enfermarse. O sea, temor a morir, más bien, temor a enfermarse, a adquirir la enfermedad, a contagiarse a otros. Pero otros no se vacunaban. Después de esto vienen otras medidas y medidas, en otras van dándole premios a la gente, motivándolos y muchos se van, ¿cómo se llama?, vacunando, añadiendo a la persona que se vacuna, en otros obligados por sus familiares, no a la fuerza, pero con palabras y todo. ¿Cómo usted puede ser tan irresponsable de no vacunarse? Está perjudicando el bien de la familia, el bien de sus hermanos, el bien de sus hijos, y todo este asunto que usted conoce, usted también lo conoce. Después de esto, hasta las esposas, porque tengo compañeros de trabajo obligando a sus maridos, mis compañeros, a vacunarse, y se vacunan porque la esposa me mandó, ¿eh? O sea, tremendo, ¿eh? Cómo suceden las cosas. Entonces, después de esto, ahora ya viene la obligatoriedad en las empresas públicas. Las privadas no todavía, pero sí les dan permiso a los patrones que sí quieren vacunarse, de que puedan echar a las personas que no se vacunan. Pero cuando ya termine todo lo que es el sector público, entonces sigue el privado ya obligatoriamente también. Ahorita es porque ellos van por puntos. O sea, no van así de un solo, sino que van por puntos y puntos y puntos para ir con menos a la vez. Esto es un curso de creación política para la obligatoriedad de vacuna COVID-19. Se lo dan al sector público, un curso cobrado también, pero un curso en el cual ellos pueden saber de sus derechos y cómo poder echar a un empleado que no se quiere vacunar y cómo poderlos vacunar para, o sea, hacer que se vacunen voluntariamente. Pero si no, entonces también lo contrario en este caso. Ahí el mismo, este fue lo que leímos anteriormente, pero ya ahí viene del comunicado de prensa y este es el mismo. Acá vemos un diputado de Costa Rica. Este diputado se llama Melvin Muñoz, que no se quiso vacunar. Le dio COVID y estando en el hospital, aún así no se quiso vacunar. Yo creo que está en todo su derecho, cualquier persona, no solo él, de vacunarse o de no hacerlo, si así lo cree conveniente. Porque no todos creen lo que el gobierno dice, no todos creen, no todos creemos lo que dice el Ministerio de Salud, no todos creen, no todos creemos lo que nos están vendiendo. Entonces cada quien tiene la, la, la libertad de tomar su decisión. En este caso, vea lo que dice acá. O sea, hacen comentarios en el periódico que toda la persona lo lee y entonces lo ven a él como un criminal, como un antisocial, como una persona que está en contra de la humanidad, en contra del bienestar y esas cosas. Leo aquí donde dice Chepito y el Berrinche, se llama La Opinión, y dice urge vacuna de Ubicatex a Núñez. Urge vacuna de Ubicatex. O sea que se ubique. Ya es mucho con demasiado, ya es mucho con este berrinchoso, el hombre este de 40 años, quien debería comportarse como un adulto a la altura de su investidura. Ya suficiente con el diputado Melvin Núñez de Restauración Nacional, quien debería ser un abanderado en esta angustiante guerra contra el COVID-19, para ver si el chiquito, el señor este diputado, le ponen a derecho con la vacuna. El directorio de la Asamblea Legislativa evalúa si puede obligarlo a aplicarse la dosis porque es el único legislador que no lo ha hecho, el único que está abanderado en contra de esta vacuna. Quieren ya obligarlo. Ahora, si lo pueden obligar a él, van a obligar a un montón. O sea, la lucha que tiene este diputado es una lucha tremenda, realmente. Que crea yo en la vacuna, que crea yo en la vacuna, que sea efectiva o que sea la última maravilla, no, ha dicho. Esa es la opinión del diputado Melvin.
De esa forma ofende la memoria de todos los costarricenses fallecidos, dicen ellos. El directorio envió consultas al Tribunal Supremo de Elecciones y a la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Asamblea para no cometer alguna imprudencia legal. Válgame Dios, tiempo y plata desperdiciados. El abogado Álvaro Aguilar explica: toda vacuna declarada obligatoria por la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología debe aplicarse según lo dispuesto por las leyes y como fue avalado por la Sala Constitucional. Las excepciones son de carácter médico, o sea, el que el médico diga esta vacuna le puede hacer daño, pero están obligando a esta persona, a este diputado en este caso, por medio de presión de los medios de comunicación en este caso, presión de sus compañeros, de otros diputados, presión del gobierno y de muchas cosas más, sabrá Dios, a que se ponga la vacuna. O sea, no es algo que tenga que hacerlo voluntariamente. Voluntariamente se la pone, pero si no se la quiere poner, tiene que ser obligado. Aquí vemos la voz del pueblo. En casi todos los periódicos en el mundo sale la voz del pueblo y le preguntan al pueblo: ¿qué piensa usted sobre esto? En este caso, le preguntan al pueblo: ¿qué se debe hacer con el diputado Melvin Núñez que insiste en no vacunarse? O sea, qué bárbaro ese diputado. Vamos a ver, que se me perdió. Vamos a ver. Aquí. Ok, aquí está. ¿Qué se debe hacer con ese diputado? Nos dice aquí la primera persona que habla, Ileana Chávez: despido de una vez. Este tipo solo estorba, no ha propuesto un proyecto de beneficio. Ok, despido, dice ella. Por aquí otro, vamos a ver. Dice esta otra señora, Yesenia Saborío: parece increíble que a un padre de la patria, porque es diputado, haya que exigirle que se vacune. Él debería dar el ejemplo, dice ella. Esta otra muchachita muy jovencita, si es la foto de ella, no sé, Yali Chacón parece, dice: si bien es cierto que se deben respetar las decisiones de los demás, como funcionario público debe apegarse a lo que el gobierno exige. Esta otra señora, Olga Sandí, dice: pedirle que renuncie a su investidura, pues no representa al pueblo. Qué vergüenza de diputado, dice ella. O sea, son palabras que pueden mover a alguna persona que no tenga principios firmes arraigados. Quieren obligar a una persona a vacunarse, sea por presión, por lo que dicen y por muchas cosas. En este caso, por lo menos yo lo que he escuchado de este diputado es que aún así no se quiere vacunar. Pero lo que digo yo es: si lo hace, tiene su derecho a hacerlo. Sea obligado o no obligado, él tiene su derecho. No podemos decirle no lo haga, pero si no lo hace, también tiene su derecho. Punto 3. Todo lo creemos. Este punto es importante porque vemos que todas las cosas que nos dicen los medios aprobados, le creemos. ¿Cuándo fue el hombre por primera vez a la luna? Es la pregunta que quiero hacer. Pues el hombre fue a la luna en 1969, según nos dicen. Y ahora la pregunta es: ¿quién le dice a usted que es cierto que el hombre fue a la luna? O sea, ¿cómo decimos nosotros con toda propiedad, con toda seguridad, que el hombre fue a la luna si realmente no sabemos si es cierto o es mentira? Pero solamente porque la NASA dice que el hombre fue a la luna, todos repetimos y repetimos, lo enseñaron en la escuela, en el colegio, en la universidad, creemos y repetimos que el hombre fue a la luna. Hay pruebas también que dicen lo contrario, que eso es una gran mentira. La bandera ondea ahí en la luna no hay gravedad, no podría ondear. Entonces aparentemente fue muy desierto en algún lugar, en Rusia, Cuba, no sé dónde, pero eso es. Entonces yo no estoy diciendo que el hombre no fue a la luna. Lo que yo estoy diciendo ahorita es que creemos todo lo que nos dicen. Si nos dicen el hombre fue a la luna, fue a la luna. Y si mañana nos dicen el hombre fue a Marte, entonces fue a Marte. Lo creemos. Porque somos tan crédulos que todo lo creemos. Depende el que lo diga. ¿De dónde viene el hombre? Como cristianos sabemos que viene de Adán y Eva. Pero en la escuela, en el colegio, en la universidad, enseñan que el hombre viene del mono, del Homo sapiens, y va evolucionando hasta que llega a ser la gran calidad que es ahora, que es un hombre. Venimos de lo peor
a lo mejor. Unos monos evolucionaron, otros monos se quedaron monos. Pero así es la teoría de la evolución y lo creemos. Lo enseñan a nuestros niños en la escuela, no decimos nada, calladitos. Decimos que no lo creemos, pero no decimos nada. Lo enseñan a nuestros hijos en el colegio, no decimos nada. Estamos permitiendo que a nuestros hijos les enseñen teorías falsas que están contra la palabra. La Biblia dice que venimos de Adán y de Eva, que venimos de lo mejor, lo perfecto a lo imperfecto. La teoría de la evolución es antibíblica, pero es enseñada en todo lugar. Eso es lo que cree la mayoría de gente. Vaya usted al Museo de los Niños aquí en San José y ahí ve donde se presenta la teoría de la evolución y nadie dice nada. Las Torres Gemelas. ¿Quién destruyó las Torres Gemelas? Es la pregunta. Bueno, Osama Bin Laden hace varios años y todo este asunto. Pero ¿quién dice eso? Eso es la noticia aprobada que escuchamos. Pero también hay otras noticias, otros, otras evidencias, otras pruebas que dicen lo contrario. Y que aparentemente fue el mismo presidente de los Estados Unidos, George Bush, el que aprobó la destrucción de las Torres Gemelas para poder invadir Irak porque estaban económicamente mal. Necesitaban el petróleo de Irak. Pero creemos que lo destruyó Osama Bin Laden con la invasión terrorista, los aviones y esas cosas. ¿Por qué? Porque no analizamos más de lo que nos dicen los medios de comunicación autorizados. El Titanic. También creemos que el Titanic se hundió porque pegó con un arrecife y una calamidad, un barco tan grande, tan preparado, tan bien hecho, imposible que se fuera a hundir. Pero creemos lo que nos vende la película, los que vieron la película, que yo no la vi, y lo que nos venden también en las noticias, lo que hemos escuchado. Sin embargo, también se hablan otras cosas. Y se dice el Titanic que fue hundido porque habían personas importantes que no debían de existir, que debían de morir. Por tanto, los que estaban ahí también pagaron el precio por la muerte de esas personas. Eso también se dice. Entonces, debemos de analizar, debemos de estudiar. Ya usted viendo los puntos de vista, usted puede decidir cuál elige. Pero muchas veces no nos damos tiempo ni siquiera de escuchar otros puntos de vista porque lo creemos a ciegas porque viene de donde viene. Lo que nos venden las noticias. En Costa Rica, Canal 6, Canal 7, Canal 11, Repetel, esas cosas, lo que ellos dicen lo creemos. Pero no se da usted cuenta que son personas también manipuladas por el gobierno y el gobierno es manipulado por una élite. O sea, todos son manejados al final de cuentas. Y nosotros escuchamos lo que ellos nos dicen y eso es lo que creemos. Y nos dicen, murieron tantas personas por el COVID, pero no nos damos cuenta de que una de esas personas estaba con sobrepeso, tenía problemas de respiración y otras cosas más y murió por esto. La otra persona, eso y aquello y otras más y más. Y usted comienza a restarle esas muertes. Muchas no fueron por COVID. Y no estoy diciendo con esto que el COVID no existe. Es una enfermedad, es una peste, es una pandemia, como lo es la gripe también y como lo son otras enfermedades también. Otras con las cuales ha muerto más gente todavía. Pero creemos todo lo que nos dicen los medios de comunicación porque ahí salen las personas famosas hablando muy bonito. Entonces decimos amén a todo. Sin embargo, a pesar de lo que digan los medios de comunicación, a pesar de lo que digan las noticias, a pesar de lo que diga la gente aprobada, a pesar de lo que dice el Ministerio de Salud en Costa Rica, la OMS a nivel mundial, a pesar de esto, hay personas que no creen en la vacuna. Hay personas que no creen en la eficacia o en la intención de que todas las personas la reciban. ¿Para qué? ¿Pueden pensar diferente esas personas? Pues amigo y amiga, hermano y hermana, no pueden pensar diferente. Es prohibido en nuestro tiempo pensar diferente. El que piensa diferente es censurado. Sus videos, no son predicaciones porque no es religioso,
pero sus oratorias, sus explicaciones son quitadas. ¿Usted lo sabe o no lo sabe? ¿O es mentira mía? Si usted lo pone en Facebook, lo borran una semana, 24 horas, un mes y después lo sacan. Si lo pone en YouTube, le quitan el canal. Si lo pone en varios lugares, tiene que tener cuidado con las palabras que usa, porque usar la palabra vacuna, incluso usar la palabra ya es identificado y es prohibido. Entonces le censuran, le borran, le quitan el video. Muchos videos que yo he visto, muy buenos de doctores que están en contra de estas cosas, los busqué de nuevo, ya no están. Ya no están. No se puede pensar diferente. El que piensa diferente es un antisocial. Está en contra de la humanidad, en contra de la sociedad y otras cosas. O sea, no hay una decisión que tomar. La única es ponerse a aplicar las medidas restrictivas, a pesar de que no creamos en ellas, porque es obligatorio. Tal vez aún no en su país, en algunos sí, en el mío está en ese proceso, pero va a ser obligatorio. Vemos personas marchando. Vean, hay huelgas en muchos lugares con respecto a todo lo que ha sucedido, incluyendo la vacuna, incluyendo las mascarillas, incluyendo los medios restrictivos, la distancia, esas cosas, el cierre de negocios, de comercios, de todo esto. Pero usted ha escuchado algo de estas huelgas en los medios informativos aprobados por la ley. Le puedo asegurar que no, por lo menos en Costa Rica no, porque esas informaciones no las transmiten, no las pasan, no las graban, no les dan, ¿cómo se llama? No van periodistas a verlas, porque tienen prohibido. En Costa Rica han habido por lo menos 3 huelgas que yo sepa de personas que están en contra de la vacuna. Grupos de personas, médicos, personas preparadas, abogados y personas de la multitud de personas. Sin embargo, nadie se da cuenta de esto porque nadie lo transmite. En Chile, en Argentina, en Colombia y otros países más han habido huelgas, han habido caos tremendos, alborotos, pero esas noticias no se pasan. Argentina nadie dice que está en la peor crisis económica, pobreza, por esta pandemia que los tiene muriendo. Colombia, Chile y otros países más todavía. La libertad de expresión es limitada, incluso no existe. ¿Qué le decimos a los perseguidos? Ahora, hermano, hermana, amigo, amiga, yo lo estoy preguntando en este momento no a todas las personas. Ya leímos lo que dice la noticia, hay que obligarlos. ¿Qué le decimos a los perseguidos, usted y yo, que formamos parte de la iglesia de Dios en el tiempo del fin? Sabiendo que hay personas que creen de todo corazón que la vacuna les hace daño, que los puede llegar hasta a matar. Hay también evidencia de gente que está vacunado y ha muerto. Después de la vacuna han muerto. Pero casi no lo pasan por noticias porque no les conviene. Pero también hay evidencia y se sabe. Pero ¿qué pasa cuando una persona dice, digamos que yo le digo, amigo, amiga, bueno, usted que es parte de la iglesia, que tiene la verdad, yo no creo en la vacuna. Yo creo que la vacuna me puede matar. Yo creo que la vacuna me hace daño. Yo creo que la vacuna le hace daño a mis hijos también. Y que hay algo detrás de todo esto. No estoy seguro qué será, pero yo creo en todo esto. No creo en la vacuna. ¿Qué hago? ¿Me quieren quitar? ¿Me quieren limitar? ¿Me quieren echar del trabajo y muchas cosas? ¿Qué hago? ¿Qué me aconseja usted? Y la mayoría, lamentablemente, en las iglesias, incluyendo nuestra iglesia, le aconsejan a la gente, póngase la vacuna, tranquilo. Eso no es la marca de la bestia, yo sé que no es la marca de la bestia. No estoy diciendo que es la marca de la bestia, pero póngasela. Le aconsejamos eso, aún sabiendo que va contra sus principios. Nos olvidamos que dentro de poco tiempo va a haber una ley dominical y que lo que le está sucediendo a estas personas que no quieren aplicarse la vacuna es lo mismo que nos va a suceder a los que guardemos el sábado como dice el Señor.
Día del Señor, a los verdaderos adventistas, a los verdaderos adventistas. Nuestra postura no debe ser no hacer nada, porque la iglesia adventista del séptimo día lamentablemente está neutra en este asunto, no tiene posición, está bien con estos y bien con estos, cuando realmente deberíamos de levantar nuestra voz, porque se está marginando, se está pisoteando la libertad de conciencia, la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, la libertad de decisión. Decimos que no es nuestro problema, porque no es la marca de la bestia, porque no es el sello de Dios, porque no tiene que ver nada con esto. Y es cierto eso, pero sí deberíamos de tener una posición a favor de la libertad. A estas personas no las van a dejar trabajar, no les van a dejar viajar, no les van a permitir entrar en algunos negocios, establecimientos. Los castigos van a ser más severos cada vez y nosotros como si nada, porque no tiene que ver con nosotros. Qué bonito, hermano y hermana. ¿Tiene la Biblia algo que decir al respecto? La Biblia tiene mucho que decir. El tema de la pandemia no se toca directamente, no dice en la Biblia en ningún lugar el COVID-19, pero sí habla de estas cosas. Mateo capítulo 24, el sermón profético de Jesucristo, nos dice al principio, cuando Jesús salió del templo, se iba y se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dice, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Le dice a los discípulos le señalan el templo. Después de 3 años y medio de estar con él, no entendían todavía que no es el templo, sino lo que se hacía dentro del templo, el plan de salvación señalado por los ritos, sacrificios y las cosas que se hacían en el templo. Estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? 3 preguntas le hacen a Jesucristo. Cristo responde estas preguntas de manera cronológica, empezando, valga la redundancia, desde un inicio hasta llegar a la segunda venida. Y dice Jesús, miren que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Oiréis de guerras, rumores de guerras. Miren que no se turben, no se preocupen, porque es necesario que todo esto acontezca, pero no es el fin. Pasa esto que está hablando acá, no es el fin todavía. Versículo 24, capítulo 24, versículo 7. Porque se levantará nación contra nación, guerras mundiales. Ya pasaron 2 guerras, 1914, la Primera Guerra Mundial, 1940, la Segunda Guerra Mundial, nación contra nación y reino contra reino. Habrá pestes. Ya Jesús había profetizado que habrían pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. ¿Habían de acontecer esas cosas? Sí. ¿Iban a haber pestes en un futuro? Sí. Estamos en el tiempo de las pestes. Después de que se levantará nación por nación, ya sucedió. Estamos en el tiempo de las pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Pero dice ahí, esto no es el fin. Esto será principio de dolores. ¿Qué es una peste? Una peste, según el diccionario, es una pestilencia que se prolifera en muchos sitios diferentes. Esta pandemia, amigo, hermano, amiga, hermana, es una peste, es la peste de la que habla Jesucristo. Habrán pestes, pandemias en diferentes lugares. Esta pandemia se extiende a todo el mundo. Ha llegado a todo el mundo. Marcos 13:8, hablando las mismas palabras de Jesús, el mismo sermón, dice, en otras palabras de Marcos, en este caso, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá terremotos en muchos lugares, habrá hambres y alborotos, dice acá. Alborotos, principios de dolores son esto. ¿Qué son alborotos?
Alboroto es desorden, intranquilidad social, lo que lleva a huelga, gente molesta y disconforme. Estamos en el tiempo de las huelgas. La gente está molesta, la gente está inconforme, las empresas en bancarrota, la gente sin dinero para poder sustentar las necesidades de alimentación, de ropa, de sus familias. Eso es lo que está sucediendo hoy en día. ¿Quién es el causante de todo esto? Y ahora, hermano, quiero que entremos. ¿Quién es el causante? Todavía nos falta leer, Mateo, lo que sigue después de esto, pero estamos en el tiempo de la pandemia. Habrá pestes. ¿Quién es el causante? ¿Es Dios el causante de esto? ¿Será que Dios manda las pandemias, los terremotos? No, no, no. De ninguna manera. ¿Será casualidad un murciélaguito por allá en China que se lo comió no sé qué y pasó para acá y se comieron otro bicho y comenzó a extenderse? Veamos quién es el causante de todo esto. El conflicto de los siglos en la página 575 nos dice: Satanás obra a sí mismo por medio de los elementos para cosechar muchedumbres de almas que aún no están preparadas. Tiene estudiado los secretos de los laboratorios. Quiero repetir esto. Satanás tiene estudiados los secretos de los laboratorios de la naturaleza y emplea todo su poder para dirigir los elementos en cuanto Dios se lo permita. O sea, Satanás tiene más capacidad, más inteligencia que cualquiera de los científicos que han existido en la historia de la humanidad o que hay actualmente. Él conoce todos los secretos de la naturaleza. Pero como Dios no se lo ha permitido, no ha podido hacer cosas. Pero cuando Dios le permite, Él trae sus desastres, trae sus obras. Recuerde cuando se le dejó que afligiera a Job, cuán precisamente fueron destruidos los rebaños, ganados, sirvientes, casas, hijos, y una serie de desgracias en un momento. Esa destrucción la causó Satanás, porque Dios se lo permitió. Sigue diciendo la cita: a la par que se hace pasar ante los hijos de los hombres como un gran médico, hablando de Satanás, que puede curar todas las enfermedades. Satanás producirá enfermedades y desastres. Producirá enfermedades y desastres, al punto que ciudades populosas sean reducidas a ruinas y desolación. Ahora mismo está obrando. Ejerce su poder en todos los lugares y bajo mil formas, en las desgracias y calamidades del mar y de la tierra, en las grandes conflagraciones, incendios, en los tremendos huracanes, en las terribles tempestades de granizo, en las inundaciones, tsunamis, en los ciclones, en las mareas extraordinarias, en los terremotos. Destruye las mieses casi maduras y a ellos siguen la hambruna y la angustia. Propaga por el aire emanaciones metíficas. Vea lo que hace Satanás. Propaga por el aire emanaciones metíficas, venenosas, y miles de seres perecen en la pestilencia. Estas plagas irán aumentando más y más y serán más y más desastrosas. Irán aumentando más y más. Principio de dolores es esto, solamente principio de dolores. Lo que viene es peor todavía, pero esta enfermedad, esta pandemia, esta plaga, esta peste es causada por Satanás, simplemente porque Satanás hace estas cosas para probar al ser humano. Es un ensayo de laboratorio para ver el comportamiento del ser humano, a ver cómo somos, cómo reaccionamos ante estas situaciones. Somos pasivos, somos crédulos, no estudiamos y bajo presión aceptamos lo que nos digan, bajo presión de nuestra esposa, nuestros familiares, en el trabajo, aceptamos lo que nos digan. Pecamos de inocentes, hasta cobardes llegamos a ser muchas veces. Los principios valen. Era un principio,
Pero cuando vino la presión, dejó de ser un principio en mi vida. La verdad detrás de la pandemia. La verdad no tiene una definición. Si hablamos de la Biblia, Jesucristo es la verdad. Su palabra es la verdad. Los mandamientos son verdad. Pero cuando hablamos humanamente, la verdad se puede definir en dos tipos. Una, la verdad absoluta, humanamente hablando. La verdad absoluta es esa verdad que significa que no tiene contraparte, es indebatible, es incuestionable. ¿Qué es una verdad absoluta? Un ejemplo, todas las personas nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Una verdad absoluta, quitando algunas excepciones de personas que no se reproducen, pero por lo menos nacemos y morimos. Es lo normal. Cuando venga Jesucristo van a haber personas vivas, van a haber personas vivas. Sin embargo, eso es otro asunto. Pero normalmente la persona nace y muere. Eso es una verdad indebatible. Si usted nace, va a morir. Quitando la sección, que no me vaya a decir, hermanos, que no. Quitando la sección de cuando venga Jesucristo, que van a haber personas en pie. Eso lo sabemos. Pero toda persona nace y tiene que morir. Envejece y muere. Es una verdad absoluta. Una verdad absoluta. Si usted se le mete el tren, llevará de perder. Puede morir, salir quebrado, pero que salga ileso es casi que imposible. Es una verdad absoluta, no hay que meterse en el tren. Si usted se tira a una altura de 100 metros, de ahí, va a morir. Es una verdad absoluta. Así, verdades absolutas. Verdades que no tienen contraparte. Verdades que son indebatibles, incuestionables. Pero también está la verdad relativa. ¿Qué es la verdad relativa? La verdad relativa es aquella verdad que está sujeta a interpretación, está sujeta a circunstancias específicas. O sea, no, lo que es verdad para mí no es verdad para usted. Podemos eh, pensar diferente en cuanto a algunas cosas. Entonces, es una verdad relativa. Como por ejemplo, la Iglesia Católica Apostólica Romana es la verdadera iglesia y fuera de esta iglesia no hay salvación. Es una verdad relativa. Millones de personas creen eso, pero otro montón de personas no creemos eso. Estamos completamente en contra de eso. O sea, será verdad para ellos, pero no es verdad para mí. Es una verdad relativa. Diego Armando Maradona, el mejor jugador del mundo en toda la historia. Una verdad relativa, porque eso es lo que podrá pensar alguna persona o muchas personas, pero otras personas dirán que no. El mejor jugador fue Pelé, Ronaldinho, tal vez algunos hasta piensen que Ronaldo, no sé, pero es una verdad relativa, porque no todos creen exactamente lo mismo. Así hay muchas verdades relativas. Incluso cuando estamos hablando de la pandemia, del COVID-19, de las medidas restrictivas obligatorias, es una verdad relativa, porque nosotros escuchamos lo que nos dicen y es la verdad de los que dicen, pero no escuchamos otras verdades que también hay, yo he escuchado y he pesado en la balanza y he tomado la decisión de creer más en lo que dicen en contra de la vacuna del COVID-19, estoy hablando de esas vacunas, de lo que viene detrás de eso, que eso no es el tema de hoy, porque dijimos que hoy lo que estamos viendo es el comportamiento del ser humano frente a una situación de crisis. Eso que, sin ver, porque si alguien se quiere vacunar, que se vacune, tiene toda su libertad. Si alguien no lo quiere hacer, también tiene toda su libertad, derecho de no hacerlo. ¿Qué es la libertad de pensamiento o libertad de conciencia? ¿Qué es la libertad de pensamiento o la libertad de conciencia? Eso lo dice la ONU, lo dijo hace mucho tiempo. Y dice, la misma ONU dice o dijo,
Es el derecho que tiene todo ser humano de conservar su religión o sus creencias, sus bases morales y éticas, o de cambiarlas si así lo desea. Es, en consecuencia, la capacidad del individuo de determinar su forma de vida. Todos tenemos derecho, los seres humanos, a escoger nuestra religión, creencias, bases morales y éticas. Y eso que tiene que ver con la vacunación y esas cosas son creencias diferentes, bases morales y éticas también. Por eso le digo a usted, amigo, amiga, hermano, hermana, si usted quiere ponerse la vacuna, está en todo su derecho de hacerlo, para bien o para mal. Si usted no lo quiere hacer, está en todo su derecho de hacerlo, para bien o para mal. Pero es un derecho que todo ser humano tiene, un derecho que no se puede quitar, pero que se está pisoteando, que se ha pisoteado, pero que hoy en día se está pisoteando con este asunto de la pandemia, del COVID-19, de las medidas restrictivas y también de la vacunación obligatoria. ¿Se respeta hoy la libertad de pensamiento? Pues no se respeta. No se está respetando porque se está obligando a las personas bajo medidas restrictivas, corte de salarios, corte de trabajos, pérdida de dineros, no se deja viajar ni dentro del país ni fuera, ni entrar a ciertos establecimientos, quitando licencias y muchas cosas más, presión de sus familiares. No hay libertad de pensamiento, no hay libertad de expresión, no hay libertad de conciencia, no hay libertad de elección. La primera enmienda en los Estados Unidos se dicta cuando Estados Unidos adquiere la independencia de Inglaterra porque venían después de la persecución del papado. Entonces crean las enmiendas, los 10 derechos o 10 enmiendas. La primera enmienda habla sobre el derecho de todo ser humano a poder elegir su forma de manejarse, su forma de pensar. Eso decía la primera enmienda. Y hablo de la enmienda de los Estados Unidos porque Estados Unidos proféticamente es un país que va a tener que ver en los eventos finales. La Declaración de los Derechos Humanos dice: los derechos humanos son inherentes. Los derechos humanos son inherentes en cada ser humano. Estoy hablando aquí en el micrófono cerca para que lo escuche bien. Cada ser humano es libre de decidir qué sustancia entra en su cuerpo. Eso lo dice la Declaración de los Derechos Humanos dictada hace muchos años por la ONU. Cada ser humano es libre de decidir qué sustancia entra en su cuerpo. Se está tirando por la borda ese derecho, se está pisoteando. ¿Cuál es entonces el propósito de la pandemia? Ahora, recordemos que ya estaba profetizado y aparte de eso, aprendimos, estudiamos, entendimos que la pandemia no es obra de la casualidad, sino que Satanás es el precursor, el creador de esta pandemia. Y claro que Satanás usa seres humanos en los gobiernos, en los poderes políticos, religiosos, con el comercio. La moneda usa seres humanos. Así como tiene demonios que trabajan para él, también hay seres humanos que trabajan para él. ¿Cuál es el propósito de la pandemia? Es poder ver el comportamiento de las personas frente a una crisis. ¿Cuál es nuestro comportamiento, hermano y hermana? Solamente véalo alrededor. Hablamos mal de aquellos que no se vacunan, o es mentira. Los tratamos de personas antisociales. ¿Cómo es posible que esta persona no se quiera vacunar y le está haciendo daño? Porque repetimos lo que nos dicen los noticiarios, los periódicos, los noticieros, los hombres importantes. Son más bien antisociales los que no se vacunan. Son un problema. Hay que obligarlos. Medidas restrictivas. Y si no, aún así,
4 policías y un médico y a la fuerza la vacuna. Ese no es el comportamiento de los seres humanos. Y si algunos seres humanos ven a una persona que la agarran entre 4 policías a la fuerza y la vacunan, ¿qué cree usted que hacen? Lo más que pueden hacer es sacar el teléfono para grabar. Es lo más que hacen. La gente vive su vida. Somos egoístas. No pensamos en el prójimo. Y no nos importa si se respeta el derecho de otros o no. Porque como yo me puse la vacuna, estoy hablando eh, con doble sentido. Entonces, como yo me la puse, no me importa a los demás. Salados ellos. Salados, que le corten el rabo, que le corten el trabajo, disculpen la palabra, que pierden el trabajo. Palabra tica que me salió, pero que pierde el trabajo. No importa, porque no es mi problema. Pero sí es nuestro problema, hermano y hermana, porque esto no tiene que ver con vacuna, sí o vacuna, no. Lo que tiene que ver es con la libertad de la conciencia, la libertad del pensamiento, la libertad de expresión, la libertad de elección. Punto 6. ¿Cuál es el comportamiento de las personas frente a la crisis? Eso ya lo vimos. Satanás está, o más bien sí, Satanás está estableciendo un precedente. Está viendo nuestra actitud. Está viendo que manipular a las personas es sencillo. El miedo es un arma que le da demasiada ventaja. Se aprovecha de eso, porque el hombre es miedoso, el ser humano es miedoso. Y cuando somos valientes, pero cuando estamos frente a una crisis, entonces ahí se ve la verdad. Pero como dije, los jóvenes hebreos, Daniel, los apóstoles y muchas personas más que podríamos comenzar a hablar de esto, estuvieron dispuestos a dar su vida por un principio. Por un principio. El ser humano es fácil de manipular. El ser humano le teme a la muerte. El ser humano depende del hombre, lamentablemente, no está acostumbrado a depender de Dios, sino que depende del hombre. ¿Qué quiero decir con esto? Dependemos de nuestro trabajo, dependemos del agua del gobierno, el AIA, dependemos de la luz del gobierno, el ICE. Si me cortan la luz, me cortan el agua, me quitan el trabajo, entonces ya no nos acostumbramos a depender de Dios. La mayoría siempre actúa en contra de la minoría. Eso pasa hasta en las escuelas. Cuando hay un chiquito diferente y los más grandes quieren humillar al chiquito. Entonces los demás se alían con el más grande para que ellos no sean humillados. Entonces entre todos comienzan a ofender al pobre niño que está solo. Eso pasa normal en el ser humano. La mayoría siempre actúa en contra de la minoría. Eliminar la libertad de pensamiento es la mejor opción ante la rebelión del ser humano. Nos quita nuestra libertad y obedecemos, porque la ley nos obliga a obedecer. O sea, por libertad no voy a obedecer. Pero cuando hay medidas restrictivas, entonces se comienza a ver quién es quién realmente. ¿Qué sigue después de esto? Terminamos en el punto de la Biblia donde decía, habrá pestes, terremotos, hambres, y esto será principio de dolores. Pero no termina ahí. Después del principio de dolores sigue la tribulación. La tribulación es después de esto. Mateo 24:9 dice entonces. La palabra entonces está uniendo el versículo 8, el versículo 7, los versículos anteriores con el versículo 9 que estamos leyendo ahorita. Entonces os entregarán a tribulación, os matarán, seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Muchos falsos profetas se levantarán, engañarán a muchos, y por haberse multiplicado el amor de muchos, la maldad, más bien el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Quién va a ser salvo?
el que persevere hasta el fin. Y después dice, y será predicado este evangelio del reino del mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El versículo 9 no lo hemos pasado todavía. Nos falta para este versículo. Cuando dice habrá tribulación, seremos aborrecidos. Ese versículo todavía es futuro cercano. Y cuando dice, este evangelio será predicado en todo el mundo, todavía es futuro. Porque el evangelio va a ser predicado a todo el mundo, no por señales de radio, no por las grandes señales de televisión, sino por personas consagradas, llenas del Espíritu Santo. Esto se le llama el segundo Pentecostés o el fuerte pregón. Cuando esas personas comienzan a predicar este evangelio con el poder del Espíritu Santo, unánimes, juntos, consagrados, entonces en este tiempo es cuando ya muchos, en este tiempo ya muchos de la iglesia, la mayoría salieron y se unen muchos que no son de nuestra iglesia, católicos, evangélicos y muchedumbre de personas se unen a este grupo que está predicando. Incluso gente de la iglesia también que ha sido fría, que tal vez estaba apartada, va a aceptar este mensaje y va a predicarlo. Incluso, y eso lo puedo mostrar después en otra predicación, nos quieren encerrar nuestra conciencia, nuestra libertad, nuestro pensamiento. Después de la tribulación viene la ley dominical, cuando dice Mateo 24:15, por tanto, cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Está hablando aquí de la ley dominical, usted y yo conocemos la cita, no la voy a leer ahorita, pero la salida de las ciudades, el llamado para salir de las ciudades, se dio hace tiempo, mi hermano y hermana, no es en el tiempo de la ley dominical. Hemos entendido mal. Cuando venga la ley dominical no es el tiempo de salir de las ciudades. Cuando venga la ley dominical es el tiempo de la huida a los montes. El tiempo de salir de las ciudades fue hace mucho tiempo. Lamentablemente nuestra iglesia, que tiene ese mensaje, dejó de predicar el mensaje de la salida de las ciudades hace mucho tiempo, incluyendo también el mensaje de la reforma pro salud. Son mensajes que son casi que nulos en la iglesia, más todavía el mensaje de salir de las ciudades. Ya deberíamos de estar fuera de las ciudades. Si vivimos fuera de las ciudades, estamos libres de muchas cosas, dependemos de Dios, nuestra comida está en el campo, nuestra agua está en el pozo, en la naciente. Pero eso otro tema, otro tema. Se habla de ley dominical, la unión del poder religioso y el poder político de Estados Unidos y el Vaticano. Lucas 21:20 nos dice, hablando de este tiempo, pero cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, esto fue lo que pasó en el año 70, que es un tipo del antitipo, que es lo que va a pasar después. Viene la gran tribulación, que no es la gran tribulación viene después de la ley dominical, la tribulación antes de la ley dominical, y dice Mateo 24:21, porque habrá gran tribulación. Pero hermano, usted puede leer esas cosas. No voy a leer porque ya nos hemos extendido en el tema y quiero seguir avanzando a otras cosas. Pero viene después de la pandemia, las pestes, la tribulación, la ley dominical, la gran tribulación, y después viene la segunda venida de Jesucristo también. Ahí nos habla Mateo 24 de esto. Punto 8. ¿Será esta pandemia una antesala de la ley dominical? Claro que es una antesala. Es un ensayo, es una preparación, es un laboratorio para Satanás para ver el comportamiento del ser humano. ¿Cómo podemos manejar? Aquí se da cuenta él quién es rebelde y quién es rebelde. ¿Cuáles rebeldes rápidamente son doblegados y cuáles siguen en su lucha? ¿Cómo podemos hacer para vencer a este grupo de rebeldes? Eso lo está analizando, lo está viendo Satanás. El conflicto de los siglos nos dice con respecto a esto.
Esta cita ya la leímos, pero quiero leerla otra vez para ver el contexto de lo que vamos a leer. A la par, Satanás, que se hace pasar ante los hijos de los hombres como un gran médico que puede curar todas las enfermedades, Satanás producirá enfermedades y desastres, al punto que ciudades populosas sean reducidas a la ruina y desolación. Ahora mismo está obrando. ¿Qué está haciendo Satanás? Produciendo enfermedades y desastres. Después de esta cita, que ya la leímos, viene la cita que leímos al principio. Y dice, y luego el gran engañador, ¿luego de qué? Luego de que hace enfermedades, después de que produce terremotos, catástrofes y esas cosas, los que son culpados de esas cosas, después de los desastres naturales, entre comillas, eh, viene la ley dominical culpando a los cristianos de estas cosas, a los verdaderos seguidores de Cristo. Luego el gran engañador persuadirá a los hombres de que son los que sirven a Dios los que causan estos males. ¿Quién causa las catástrofes? ¿Quién causa los terremotos, las calamidades? Los que sirven a Dios son los que causan estos males según Satanás. La parte de la humanidad que haya provocado el desagrado de Dios, o sea, los malos, lo cargarán a la cuenta de aquellos cuya obediencia a los mandamientos divinos es una reconvención perpetua para los transgresores. Se declarará que los hombres ofenden a Dios al violar el día de descanso del domingo. Si usted no guarda el domingo, está ofendiendo a Dios. Eso es lo que se va a decir. Que este pecado ha traído calamidades que no concluirán hasta que la observancia del domingo no sea estrictamente obligatoria, y que los que proclaman la vigencia del cuarto mandamiento, haciendo con ello que se pierde el respeto debido del domingo y rechazando el favor divino, turban al pueblo, como Elías, y se alejan de la prosperidad temporal. ¿Quién turba al pueblo? Los que no guardan el domingo como día del Señor, que no lo aceptan. Sigue diciendo la cita. Así se repite la acusación hecha antiguamente al siervo de Dios, a Elías, cuando le dicen, ¿no estás turbando tú a Israel? Y Elías responde, no soy yo, son ustedes que están desobedeciendo los mandamientos, que están rechazando la ley de Dios. Ustedes turban a Israel, pero ¿quién es el que va a ser perseguido en ese tiempo? El pueblo que guarda el sábado, los verdaderos adventistas del séptimo día, los que predican que la ley de Dios no ha sido abolida. Por eso dice Lucas 21:16, hablando de ese tiempo, mas seréis entregados por vuestros padres, hermanos, parientes, amigos, os matarán a algunos de ustedes y serán aborrecidos de todos por causa de mi nombre. ¿Quién es el que nos va a entregar? Nuestros hermanos familiares de sangre, pero también nuestros hermanos de la iglesia, son los que nos van a entregar. Se parece en algo a lo que sucede hoy con la pandemia y las restricciones obligatorias. Esa es la pregunta. Claro, hermano y hermana, analícelo, razone, indáguelo, estúdielo, ponga atención. Porque ahora no importa si usted se vacuna o no se vacuna. Como dije anteriormente, es una decisión personal de cada persona. Aunque ahora nos quieren obligar a todo. Quieren obligarnos a que nuestros hijos vayan a la escuela y les enseñen educación que no creemos nosotros, de género, donde los hombres pueden estar juntos, mujer con mujer, hombre con hombre, y esas cosas, y no decimos nada. Ahora, en este tiempo, no es necesario que estudiemos para ser abogados y otras profesiones de este tipo. Sería bueno que estuviéramos ya viviendo en el campo, sembrando. Esa debería ser nuestra profesión, pero no nos gusta sembrar. Es difícil. Me lastimo las manos, me canso mucho, prefiero otras cosas.
Pero lo que está sucediendo hoy, hermano y hermano, es una persecución contra un grupo de personas que no quieren aceptar la vacunación obligatoria, ni voluntaria tampoco. Y están en todo su derecho. Están en todo su derecho. Y aquí sí me quiero incluir, estamos en todo nuestro derecho, porque yo tampoco me voy a poner la vacuna. Estoy en contra de eso porque no creo que esa vacuna sea sana, no creo que esa vacuna esté o traiga buenos fines, creo lo contrario, pero tengo derecho a creer eso. Tengo derecho a vacunarme o a no vacunarme y quiero ejercer mi derecho, igual como usted lo puede ejercer, haciéndolo, y si lo hace, perfecto. Si no lo hace, perfecto. El asunto aquí es la libertad de conciencia, la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, la libertad de elección. Debemos ser, como seres humanos, libres de poder elegir si me quiero o no me quiero vacunar. Esas medidas restrictivas son un plan, un laboratorio de Satanás para poder ver el comportamiento de las personas. Como iglesia, cómo nos estamos comportando. Como personas, miembros de iglesia, cristianos, cómo nos estamos comportando. Decimos, hay que obligarlos. ¿Y dónde está el derecho, la libertad de conciencia? ¿Dónde está, hermano y hermana? Espero que esas palabras le queden claras. Jesucristo, Dios, siempre respetó la libertad de pensamiento y nunca obligó a las personas a hacer algo que no querían hacer. Eva fue libre y pudo comer del árbol de la ciencia del bien y el mal. En el tiempo del diluvio, Dios los llamó con todo el amor del mundo a través de Noé para que se montaran en el arca y no murieran. Y ellos tuvieron la libertad de decidir si sí lo hacían o no lo hacían. Dios no los mató. Ellos murieron porque no entraron en el arca. Simplemente, hermano y hermana, no fueron destruidos por no decir a Dios. La gente a veces dice eso, es mentira. Es como que usted llegue y le diga a una persona, hermano, no vaya allá porque ahí va a morir. Y la persona va y murió. Ya, usted trató de que no fuera, pero quiso ir. Así Dios ha tratado de salvar a todas las personas para que se unan a Él, poderlos rescatar de las garras de la muerte, de las garras de el pecado. Pero la gente no ha querido. Pero siempre han tenido libertad de elegir. Dios no permite que nadie le obedezca, no quiere que nadie le obedezca por obligación, por la fuerza, por coacción. Satanás es el que no le importa, por la fuerza o como sea, pero él quiere que que lo obedezcan a él para que desobedezcan a Dios. Ese es el fin de él. Es la finalidad, que la gente desobedezca a Dios y que la gente se pierda, que la gente muera. No le interesa, no le importa. Nosotros no podemos pisotear la libertad de conciencia del ser humano. Que Dios, mi hermano y mi hermana, le pueda bendecir y sigamos adelante en medio de esta crisis, porque lo que se avecina es más duro todavía. Por eso hay que tomarse, agarrarse como Jacob de Jesucristo y seguir adelante. Bendiciones a todos.